Bueno, continuamos entonces con nuestro tema de medio interestelar. Eh, entonces resulta que los primeros mapas que se hicieron del cielo y de nubes en infrarrojo, pues antes del- de estas observaciones con el satélite IRAS que les contaba en el video anterior, pues eran muy rústicos y por ejemplo aquí estamos viendo un mapa a 100 micrones, o sea, infrarrojo lejano, prácticamente ondas de radio, o sea, prácticamente eh, casi 1 milímetro de longitud de onda. Y es un mapa de una región de formación estelar, una nube llamada Rho-Fucus. Y entonces vemos que esencialmente tenemos es contornos, no tenemos puntos, detecciones, no, lo único que tenemos es ciertos contornos que nos indican la intensidad que nos llega de la señal de ese lugar. O sea, vemos que hay algo correspondiente a algunas líneas correspondientes, por ejemplo, a emisión de monóxido de carbono, ¿cierto? Como por ejemplo lo que vemos aquí al lado derecho, ¿sí? Y entonces vemos diferentes posibles fuentes de infrarrojo. Comparemos esto con una imagen tomada por Herschel, que fue un telescopio espacial diseñado para observar en el infrarrojo más o menos en frecuencias similares. Entonces nos vamos a dar cuenta que pues, se puede tomar con mucho más detalle, o sea, no hay punto de comparación con una imagen así, donde ya podemos ver con muchísimo más detalle toda la subestructura de esa nube, no solo fuentes que están emitiendo, sino todo lo que hay en esa región que está emitiendo. Entonces, cuando nos encontramos con estas nebulosas, entonces vamos a encontrar tres tipos diferentes. Nebulosas de emisión, como esta, que brillan por sí mismas. O sea, ellas mismas están emitiendo luz. Por lo general, no va a ser una emisión completamente térmica, sino que vamos a encontrar en gran parte emisión en líneas de emisión. Esencialmente tenemos que una estrella ilumina una nube de gas y lo que hace es excitar o ionizar el gas. Eso lo que hace es hacer que los electrones en el gas de la nube lleguen a estados de energía más altos. ¿Listo? Y entonces lo que va a lograr es que al recombinarse esos electrones van a devolverse a el estado base, lo cual va a producir líneas de emisión. Eso es lo que produce un espectro de emisión. ¿Listo? Vamos a mirar un par de estas más. Entonces brillan, pero porque es emisión estimulada, ¿sí? Porque están siendo calentadas, pero ante todo irradiadas por una estrella cercana, y entonces la respuesta de ese gas es emitir luz en ciertas longitudes de onda específicas. También tenemos las nebulosas de reflexión que mencioné ahora rato en el video anterior. Lo tenemos cuando una estrella ilumina también una nube de gas y polvo, pero la luz entonces es reflejada, es dispersada por el polvo, y entonces va a aparecer azul. Estas nebulosas de reflexión por lo general tienden al azul, por lo que la luz azul, como lo mencionamos, las longitudes de onda más cortas tienden a dispersarse más eficientemente que la luz roja. Entonces si mandamos un haz contra una nube, entonces esa nube va a dispersar la luz, y si mandamos un haz blanco a esa nube, entonces va a dispersar la luz azul, pero la roja no. Entonces nosotros vamos a ver, a pesar de que estaba iluminada por una estrella que en promedio es blanca, vamos a ver la nebulosa de reflexión más azul que roja. ¿Listo? Esa dispersión, llamada la dispersión de Rayleigh, es lo mismo que causa que el cielo del día se vea azul, esencialmente porque la luz azul es dispersada por la atmósfera. ¿Listo? Es un efecto muy similar. Las longitudes de onda más largas penetran más fácil el medio. Ok, tenemos las nebulosas oscuras, como las que ya mencioné, las catalogadas por Barnard, que son nubes muy densas de gas y polvo que absorben la luz visible de las estrellas detrás. Entonces, cuando las voy a mirar en luz visible, no voy a ver nada. Y entonces, por lo general, aparecen oscuras frente a un fondo brillante. Esta es la famosa nebulosa cabeza de caballo,
que habíamos contado que había descubierto, se me olvidó, pero ya les consigo el dato en poco tiempo, pero si no estaba en la presentación anterior. El caso es que fue una de estas científicas astrofísicas, astrónomas de Harvard a principios del siglo pasado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí es una combinación de de los tres tipos de nebulosa. Me confundí. ¿Por qué? Porque bueno, la nebulosa cabeza de caballo es esencialmente una nube oscura que no permite pasar la luz. Detrás está una nebulosa que está emitiendo en la línea del hidrógeno H-alfa, ¿sí? Que la mencionamos en algún momento cuando hablábamos del Sol. Entonces lo que está ocurriendo es que la nebulosa de atrás está siendo seguramente iluminada por una estrella brillante, está ionizando, está excitando estos electrones y los electrones al volver a sus átomos, entonces están generando emisión de luz a ciertas longitudes de onda muy específicas. En particular aquí estaríamos hablando de la línea H-alfa, que es un poco roja, como 600 y pico nanómetros. Y adicionalmente tenemos una nebulosa de reflexión aquí más hacia abajo, que seguramente tenemos una nube alrededor o cerca a una estrella, y entonces la estrella ilumina la nube y la nube dispersa esa luz. Entonces, las nebulosas de emisión también a veces se llaman, históricamente se llaman regiones H2, en donde hay estrellas masivas. Recuerden que el rol de las estrellas masivas es que ellas son las primeras que se forman, o por lo menos se forman muy rápido, y entonces lo que hacen es iluminar el resto de la nube, ejercer presión de radiación y adicionalmente pues ionizar el gas ahora. Entonces vamos a ver líneas de emisión de recombinación de los electrones que fueron arrancados de sus átomos y vuelven, y al volver entonces vuelven a su estado base, y entonces al volver a su estado base entonces vamos a tener emisión. ¿Listo? Principalmente de oxígeno y nitrógeno en los colores rojo, rosa y azul. La cantidad de material que hay en una nebulosa de estas es por lo menos 100 partículas por centímetro cúbico. De 100 a 1000 partículas por centímetro cúbico. Y la temperatura es bastante alta, es de 8000 a 12000 Kelvin. Entonces son regiones muy calientes, pero muy difusas en términos de la densidad que tienen estas regiones. Entonces pueden ser muy calientes, pero no necesariamente van a brillar térmicamente a esa temperatura, sino que la principal manera como las vemos es a través de esas líneas de emisión. Las nebulosas de reflexión, por otro lado, entonces ya las mencionamos. Y este es un diagrama que nos muestra más o menos cómo sería la estructura y el espectro de una nebulosa. Tendríamos una nube, entonces, bueno, digamos, parémonos por acá. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, estrellas calientes en la mitad, en el centro de un colapso, que están iluminando el resto del gas. Con su radiación ultravioleta están ionizando ese gas, y entonces ese gas lo vamos a ver como una nebulosa de emisión. ¿Sí? Es lo que acabamos de decir. ¿Sí? Cerca van a ver nubes interestelares oscuras, ¿sí? Que seguramente no han colapsado aún o no están todavía en esa parte del proceso, están lo suficientemente lejos como para que no haya habido una fragmentación. Por otro lado, si nos encontramos cerca otro pedazo de nube, y ese pedazo de nube está recibiendo luz de esas estrellas calientes, entonces esa nube que vamos a ver aquí arriba va a dispersar luz, y entonces la vamos a ver como si brillara, pero de hecho simplemente está reflejando, está dispersando luz de estas estrellas muy masivas. ¿Listo? Entonces muchas de estas regiones nosotros las vamos a ver como, vamos a encontrar nebulosas de diferentes tipos en las mismas regiones. ¿Listo? Y van a ser caracterizadas, por ejemplo, por ciertas líneas de emisión muy específicas. Bueno, están también otro tipo de nebulosas que no están relacionadas con regiones de formación estelar, que son las nebulosas
planetarias, que son esencialmente cascarones de gas que son eyectadas de estrellas viejas, que ya lo hemos mencionado, y que son a su vez ionizadas por el núcleo, o sea, por lo que queda de la estrella, por lo que sobra de la estrella, ¿sí? Por lo general, las vamos a ver en forma de anillo. Muchas no las vemos en forma de anillo, las vemos tridimensionales, así, ocupando un espacio, un volumen grande. Pero por lo general los vamos a ver como anillo, pero simplemente es por la manera como los vemos. O sea, imagínense una esfera, un cascarón de una esfera, y entonces vamos a ver a través de ese cascarón, entonces la región que más vamos a ver densa va a ser los bordes. ¿Listo? Porque es, digamos, es en la línea de visión lo que más material tiene. También tenemos los remanentes de supernova, que van a ser regiones que van a tener mucha masa, que van a ser, digamos, vamos a verlos como filamentos grandes, como pedazos que sobran de las explosiones de supernova, y a diferencia de las nebulosas planetarias, las vamos a ver porque como son producto de un proceso tan energético, las vamos a ver en rayos X, también y pues digamos, además en el visible lo vamos a ver en rayos X y también en bandas de radio, ¿cierto? Esas duran relativamente poco tiempo y de por sí los eventos como supernovas no son tan comunes. Y estos son ejemplos de nebulosas planetarias, como les mencionaba, algunas las vemos como con una gran estructura, pero muchas las vemos como esta, como la del ojo de gato, la vemos es más un anillo, pero es simplemente porque está, digamos, estas regiones, como estos tienen una simetría esférica, estamos viendo es como este lado del cascarón. Los lados del cascarón los estamos viendo a través de nuestra línea de visión. Encuentra más material a lo largo del borde, de estos bordes del cascarón, ¿sí? Mientras que si miramos a través, pues encontramos mucho menos material. Y los remanentes de supernova son mucho más filamentares, como ustedes se pueden dar cuenta. El material está organizado, o más bien más desorganizado, tal vez es un término más preciso. Y si, como les digo, si los vemos en rayos X vamos a encontrar que todavía están experimentando procesos muy energéticos, pues que eso es lo que rastrea precisamente estos fotones tan energéticos como los rayos X. Y son también fuentes de rayos cósmicos, estos remanentes de supernova. ¿Listo? Y estos son ejemplos de regiones H2, de regiones, como les decía, nebulosas, ya más relacionadas con formación estelar, alrededor de estrellas calientes. ¿Sí? Por lo general, como les mencionaba, estamos explorando regiones donde ya hay una estrella o algunas estrellas muy masivas que se han formado y comienzan a iluminar el resto del gas, y el resto del gas pues comienza a emitir luz. A la izquierda vemos la nebulosa por acá, la nebulosa de la Águila sería esta, pero ya mirándola con más detalle entonces vamos a encontrar los famosos pilares, o este tipo de estructuras que son muy ¿cómo se dice? Muy dramáticos, porque lo que nosotros vemos es precisamente parte del material como si estuviera siendo erosionado por la radiación que viene de estrellas muy calientes. Entonces vemos estas sobredensidades por aquí, como estos deditos, ¿sí? Y lo demás es una nube oscura. O sea, yo no puedo ver tan fácil a través de ella, ¿sí? Porque no está caliente, está protegida, digamos, por el resto del material que está ahí. Y algo similar, formas similares encontramos aquí a la derecha en la nebulosa de la Laguna, y arriba pues una región conocida como el reloj de arena. Entonces en estas regiones vamos a encontrar muchas veces líneas de emisión, no solo atómicas, sino líneas de emisión. Bueno, líneas en general en el espectro van a aparecer líneas de emisión y también en ocasiones de absorción de moléculas, no solo de átomos, sino de moléculas. Y entonces cuando observamos en algunas de estas regiones moléculas, las llamamos nubes moleculares. Entonces las moléculas van a ser fácilmente disociadas por fotones ultravioleta que vienen de estrellas calientes. De nuevo, o sea, se forma una estrella caliente en una región grande donde haya material interestelar, y entonces
las moléculas se disocian, o sea, se separan, ¿sí? Entonces, en regiones muy densas, donde la radiación no alcanza a penetrar, entonces vamos a encontrar unas regiones donde las moléculas sí alcanzan a sobrevivir. ¿Listo? Pues porque la luz ultravioleta no alcanza a entrar a estas regiones. ¿Listo? Y entonces, como lo mencionaba, las nubes moleculares muy grandes los llamamos nubes moleculares gigantes. ¿Listo? Son bastante grandes, tienen unos tamaños de hasta 100 años luz o más, 100, pues, alrededor de 100 años luz pueden alcanzar a tener ese tamaño. Pero su temperatura es muy baja, ¿sí? La temperatura es muy baja, por lo que no reciben luz de ninguna estrella, lo que están protegidas, digamos, por el resto del material. ¿Listo? Y dentro de estas nubes moleculares va a haber una gran cantidad de masa. Va a haber de 100.000 masas solares a 1.000.000 de masas solares. Está mal ese número, perdón. A 1.000.000 de masas solares. De nuevo, no es que se estén formando, no es que las vayamos a formar todas al mismo tiempo. Sí, de hecho, si no estoy mal, la tasa de formación estelar en la galaxia es de algunas masas solares al año. O sea, cada año se forman algunas masas solares, algunas estrellas muy masivas, otras más enanas. Pero es, digamos, por el orden de algunas masas solares, no cientos ni miles, no, de ninguna manera. O sea, esto es un proceso de todas maneras lento y gradual. ¿Listo? Entonces, resulta que nosotros vamos a poder observar las moléculas porque normalmente nosotros pensamos en las líneas de emisión simplemente, o líneas de emisión, absorción, como transiciones que ocurren gracias a los electrones, a que los electrones cambian su estado energético dentro de un átomo y entonces emiten luz o reciben luz con cierta frecuencia muy específica. Pero también en las moléculas podemos tener unos procesos similares con los cuales podemos caracterizar la molécula por el tipo de luz que emiten o por el tipo de luz que absorben, y eso es gracias a la rotación, ¿sí? A la rotación de las moléculas, a la vibración de las moléculas y las transiciones entre diferentes posibles estados de rotación y vibración. Muchas veces están ocurriendo esas transiciones no en luz visible, sino en longitudes de onda más correspondientes a ondas de radio o infrarrojo lejano. Entonces, las más fáciles de observar son el monóxido de carbono, que emite en radio, el hidroxil, que es el radical OH, que también emite en radio, pero la molécula más común en el espacio es el hidrógeno molecular, porque hidrógeno es lo que más hay. Entonces, si la región es lo suficientemente fría y ha pasado el suficiente tiempo, entonces dos moléculas de hidrógeno se unen y se forma un hidrógeno molecular. ¿Listo? Él va a poder absorber absorber radiación y emitir radiación en el ultravioleta. Lo malo es que es muy difícil de observar, ¿sí? Porque digamos que no tiene un comportamiento como, por su simetría, no tiene un comportamiento tan fácil de detectar. Entonces, afortunadamente, se han desarrollado modelos químicos que nos hacen, digamos, deducir a partir de la presencia de monóxido de carbono cierta cantidad de hidrógeno molecular que debe estar asociada a él. ¿Listo? Entonces, muchas veces el monóxido de carbono se usa como un rastreador. Y hay muchas moléculas en este tema que nos estamos centrando, que es conocido como la astroquímica, con los cuales, con la cantidad que detectamos de cierta molécula que sí es fácil de ver, inferimos la cantidad o la abundancia de otra especie, digamos, especie es un término que se utiliza para indicar diferentes presentaciones en las que se organizan los elementos. Pueden ser atómicas, pueden ser moleculares. ¿Listo? Entonces, muchas veces el medio interestelar lo vamos a rastrear a través de las líneas de absorción. ¿Por qué? Porque por lo general sabemos si hay estrellas detrás,
Entonces miramos a la estrella, conocemos ya muy bien la estrella, tenemos muy buenos modelos para la estrella, para su emisión. Entonces cuando encontramos que adicionalmente al espectro de la estrella, que ya conocemos muy bien, aparecen líneas de absorción, entonces yo voy a decir, ok, debe ser que, por ejemplo, aparecen unas líneas de absorción de esta nube y otras líneas de absorción diferente de esta nube. Yo puedo deducir que estoy viendo, por ejemplo, dos nubes porque tienen una composición diferente o una composición relativa diferente, por ejemplo, y entonces voy a poder en mi línea de visión sacar un espectro y encontrar qué había entre la estrella y yo. ¿Listo? Digamos que ayuda a este análisis si hay un corrimiento Doppler, es decir, que es lo más probable que siempre haya, que diferentes nubes a diferentes distancias tengan diferentes movimientos sin ningún problema, y entonces al tener diferentes movimientos, entonces las líneas de cada uno de las nubes va a estar un poquito corrida al rojo o al azul, dependiendo si se está alejando de nosotros o acercando. ¿Listo? Entonces un espectro de esto se va a ver de esta manera. Líneas de absorción anchas, que son las que vienen de la estrella, que ya las conozco muy bien, y líneas muy angostas, ¿sí?, de la nube. ¿Por qué son angostas? Porque la nube está muy fría, mucho más fría que el material que normalmente encontramos ya en la estrella, ya más lejos. El material que está en la estrella está mucho más caliente y eso corresponde a líneas de emisión más anchas. Mientras que si el material está frío, las líneas van a ser mucho más angostas. Perdón, dije de emisión, era de absorción. Pero en general esto es cierto para líneas de absorción o de emisión. Si el material está caliente, las líneas son anchas. Si el material está frío, las líneas son angostas. Y eso se puede notar aquí en el espectro, ¿sí? Si vemos líneas muy anchas, o sea, que en un intervalo ancho de frecuencia o de longitud donde decimos, ok, seguramente hay temperatura alta. Si las líneas son así angosticas, o sea, caen y vuelve a subir la emisión, entonces decimos, ok, son líneas angostas y eso corresponde a temperaturas bajas. El gas interestelar, de hecho, puede estar sorprendentemente caliente. Esta es una imagen tomada en rayos X por un telescopio espacial. Es una imagen de la Vía Láctea tomada por el satélite Rosat. O sea, que muestra que muchas regiones donde yo pensaría, no debería haber nada, encontramos de hecho gas interestelar a unas temperaturas muy altas, ¿sí?, que está emitiendo fotones de muy alta energía. Entonces, esta va a ser otra fase diferente del medio interestelar, que es lo que se llama el gas coronal, que es gas que tiene unas temperaturas altísimas que detectamos principalmente en emisión de alta energía. Entonces es otra componente de gas muy difuso, pero con unas temperaturas altísimas. Entonces fíjense, cuando hablábamos de una región H2, de una nebulosa de emisión, teníamos temperaturas de 10.000 Kelvin, harto, ¿no?, pero una abundancia de 100 partículas por metro cúbico, por centímetro cúbico, eso es muy poquito, comparado con la densidad del aire, por ejemplo. Millones o muchos órdenes de magnitud más. Pero el gas coronal tiene unas temperaturas muchísimo más altas, pero unas densidades muchísimo más bajas. ¿Sí? Los vamos a ver principalmente en rayos X. Si vamos a encontrar entonces, por ejemplo, esta región, la región de Cygnus, entonces vamos a encontrar unas burbujas de material acá, donde en el frente de estas burbujas, o en, digamos, los bordes de estas burbujas, vamos a ver muchos rayos X correspondientes a ese gas coronal. Esto digamos, se llama gas coronal por lo que es parecido por su temperatura y por su baja densidad, por ser tan difuso, a la corona solar. Pero pues su origen es distinto. ¿Listo? Lo más probable es que se originen gracias a explosiones de supernova y a vientos de estrellas calientes, ¿sí? Entonces, este tipo de gas coronal es esencialmente gas del medio interestelar que está siendo altamente excitado, altamente ionizado por procesos muy energéticos que están ocurriendo cerca, como supernovas, como vientos de estrellas muy luminosas, ¿okay?, y muy calientes. ¿Listo? Nuestro Sol de hecho está
ubicado cerca a una de estas burbujas y ahí se pueden detectar diferentes burbujas alrededor de la Vía Láctea. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de esta caracterización, que son los 4 componentes del medio interestelar. Esta tabla quiero que la miren más adelante con detalle, pero es esencialmente para que ustedes se den cuenta cómo los diferentes, digamos, cómo hay... se me olvidó la palabra que iba a usar. Pero bueno, esencialmente son componentes del medio interestelar y cómo se caracteriza a través de su temperatura y a través de su densidad. Entonces vamos a encontrar que entre más baja es la temperatura, más es la densidad. Y entre menos es la temperatura, perdón, ¿qué dije? Entre menos es la temperatura, más la densidad, y entre más temperatura, menos densidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, las regiones donde menos temperatura vamos a encontrar van a ser las nubes moleculares, y ahí es donde vamos a encontrar una densidad más grande, allá abajo. ¿Sí? Y el gas coronal vamos a tener una temperatura muy alta, pero una densidad muy baja. ¿Listo? Y están las diferentes partes constituyentes de cada una de estas nubes. Bueno, esencialmente el ciclo con el que vamos a pensar en la formación estelar y planetaria es que precisamente las estrellas y el gas y el polvo en el medio interestelar van a estar constantemente interactuando. Entonces, las estrellas calientes que se forman ionizan el gas que tienen cerca y producen regiones H2, que son estas que les mostré al puro principio. Entonces, grupos o cúmulos de estrellas jóvenes iluminan lo que queda de las nubes nodrizas o sus nubes madres, y de esa manera se producen nebulosas de reflexión, ¿sí? En los bordes. ¿Listo? Adicionalmente, hay movimiento propio de estos grupos estelares y que ellos, digamos, continúan su movimiento y entonces van a dejar detrás medio interestelar mucho menos denso. ¿Sí? O sea, detrás de donde se forman vamos a encontrar como un hueco en el medio interestelar, como aquí se muestra abajo, en el cúmulo de estrellas de las Pléyades. Y detrás vamos a encontrar como si fuera un hueco en el medio interestelar, como de donde vinieron, o sea, como de donde colapsó el medio interestelar. ¿Listo? Cuando las estrellas masivas mueren, entonces pues experimentan supernovas y entonces se produce gas coronal, los cuales enriquecen el medio interestelar, produce gas coronal y además enriquecen el medio interestelar con esos elementos que produce. Entonces, perdón, porque tal vez me enredé aquí por andar leyendo como lelo. Entonces, las estrellas masivas explotan como supernova. ¿Listo? Entonces, esos remanentes de supernova, como les mencionaba, producen una gran cantidad también de rayos cósmicos y en general va a haber una gran cantidad de ionización, o sea, de radiación ionizante que está saliendo de estas supernovas y sus remanentes, y van a iluminar el gas en el medio interestelar y lo que van a hacer es crear ese gas coronal, ¿sí? que es un gas muy muy caliente, como es tan poco denso, pues no tiene cómo enfriarse. O sea, simplemente recibe radiación y se va calentando y calentando y calentando y cada vez se va volviendo menos denso, menos denso, menos denso. Es el gas coronal. Pero adicionalmente, de los remanentes de supernova y del material en general que ha estado botando la estrella cuando está muriendo, es que sale el polvo ante todo, el material o sea, sale gas también, obviamente, en unas grandes cantidades, pero muy crucial para la formación, por ejemplo, de planetas, es el polvo que sale de ahí. ¿Qué es el polvo? Pues es todo el carbón y todo el carbono, todo el oxígeno, todo el silicio, todo el material que se estuvo forjando en el interior de la estrella sale despedido hacia afuera. ¿Listo? Eso lo miraremos de todas maneras en la próxima clase. ¿Listo? Y entonces, a su vez, las supernovas lo que hacen es producir ondas de choque en el medio interestelar que a su vez llevan a que nubes que estaban flotando buenamente tranquilas sufren una compresión y al sufrir la compresión se desestabilizan y colapsan y generan entonces nueva formación estelar. ¿Listo? O sea, en esos pedazos de supernova lo que hacen es generar presión sobre el medio interestelar. ¿Listo?
Y entonces en esas regiones formamos las estrellas y volvemos a empezar el ciclo. Entonces se forman estrellas muy masivas, esas estrellas muy masivas ionizan el gas, etcétera, etcétera. Entonces esos es como los diferentes aspectos, como está esa interacción entre las estrellas, el gas y el polvo en el medio interestelar. ¿Listo? Una manera de observar el hidrógeno neutral es a través de la línea de 21 centímetros, que es una línea de emisión que ocurre en ondas de radio. Y eso ocurre precisamente porque en un electrón alrededor de un átomo de hidrógeno, un electrón en un átomo de hidrógeno es simplemente un electrón dando vueltas alrededor de un protón. Y entonces el electrón en su nivel más bajo de energía, o sea, cuando ya no puede estar más cerca al protón, tiene solo dos posibilidades, dos estados posibles. Pasar de estar hacia abajo, su spin hacia abajo, o su spin hacia arriba. Y entonces, como el protón también tiene un spin, que es esencialmente una dirección preferencial que está relacionado con ciertas propiedades magnéticas de los átomos, esencialmente solo hay dos posibilidades: que el protón y el electrón ambos apunten en la misma dirección, o que el protón y el electrón apunten en direcciones diferentes. Entonces, dado que hay una diferencia energética entre estas dos configuraciones, entonces, al haber una transición de el electrón de estar así a comenzar a estar así, entonces va a haber una emisión de cierta línea, y esa línea pues tiene una energía tan bajita porque obviamente esta transición tiene una energía muy baja porque pues es un proceso súper sencillo. Entonces va a estar en ondas de radio pues que tienen muy baja energía. ¿Listo? Y como ustedes ya saben, si ustedes han pegado dos imanes, entonces al tenerlos así, tenemos menos energía que si los tenemos así. ¿Listo? Entonces, esencialmente, cuando un electrón hace esto, pasa de estar hacia arriba y comienza a estar hacia abajo, lo que hace es entrar a un nivel de energía inferior. ¿Listo? Y entonces, al pasar de un estado de más energía a menos energía, entonces se va a emitir un fotón con una longitud de onda muy específica que corresponde a 21 centímetros. ¿Listo? Y se va a notar entonces en todo el medio interestelar. ¿Por qué? Pues porque como es una línea del hidrógeno, y el hidrógeno es tan abundante y esencialmente es tan común en el medio interestelar, que vamos a encontrar emisión de 21 centímetros de estas regiones, y con lo que eso vamos a lograr es detectar, mapear todo el gas en la galaxia a través de esta línea de 21 centímetros. ¿Listo? Lo que vamos a encontrar adicionalmente es que esta línea de 21 centímetros no siempre coincide con los 21 centímetros, a veces se corre un poquito. Ya sabemos que las líneas, o en general el espectro, se corre gracias al efecto Doppler. Entonces significa que si vemos un gas que está emitiendo una línea de 21 centímetros pero está un poquito corrida hacia el rojo, es porque se está alejando de nosotros. Si está hacia el azul, entonces porque se está acercando a nosotros. ¿Sí? En frecuencia sería, si es onda más larga, entonces son frecuencias, ¿cómo es? Al fin, sí. No, porque no estamos en 21, perdón, me confundí entre frecuencia y longitud de onda, pero esencialmente traemos la misma información. Entonces, si una nube, por ejemplo, una nube de gas, está emitiendo esta línea de 21 centímetros porque está cargada de hidrógeno neutral, entonces, si está quieta respecto a nosotros, esa línea la vamos a ver en los 21 centímetros, en los 1420 MHz. ¿Listo? Si esa misma línea está como vemos la de acá, un poquito más corrida, con menos frecuencia, eso significa una longitud de onda más larga, o sea, se está acercando a nosotros. Y si esa línea estuviera corrida para el otro lado es porque se está alejando de nosotros, ese pedazo de nube. De esa manera vamos a poder hacer un mapa. A ver, avanzamos aquí, que creo que ya vamos con tiempo cortico. Entonces podemos hacer un mapa de todo el cielo, por ejemplo, de la emisión de la línea de 21 centímetros, o sea, de qué tanto gas hay. Entonces encontramos que efectivamente hay muchísimo gas. En todo el plano de la galaxia hay muchísimo hidrógeno.
hidrógeno neutral. Y adicionalmente, entonces vamos a ver, gracias a el perfil de la línea, vamos a encontrar, por ejemplo, en cierta línea de visión vamos a encontrar un pedazo de gas que está quieto y otro pedazo de gas que se está moviendo. Entonces eso significa que vamos a ver la línea de 21 centímetros en los 21 centímetros y otro pedazo de gas alejándose de nosotros, por ejemplo. Y eso lo vamos a caracterizar con el efecto Doppler y se van a hacer este tipo de gráficos, que esto es el mismo espectro, pero en vez de poner longitud de onda o frecuencia, lo que se pone es la velocidad radial. ¿Qué significa la velocidad radial? ¿Qué tanto se están alejando de nosotros? ¿Están alejando? Número positivo. ¿Se está acercando? Número negativo. Entonces, este tipo de espectro lo que nos indica es que hay cierta cantidad de gas que está ahí, está quieta respecto a nosotros, otra cantidad de gas se está acercando a nosotros y otra cantidad de gas se está alejando de nosotros. ¿Listo? Entonces, hacia acá es que se están acercando y hacia allá es que se están alejando. Y si nosotros vemos diferentes partes de ese mismo espectro a diferentes velocidades radiales, no como un continuo, sino aquí hay un poquito, aquí otro poquito, aquí otro poquito, son diferentes nubes que estamos viendo. Una nube a cierta velocidad, otra nube a cierta velocidad, otra nube que estamos viendo en nuestra misma línea de visión, simplemente viendo el espectro. No estamos detectando literalmente movimiento, o sea, no es que la nube la estemos viendo aquí y mañana acá y mañana acá. No, eso es solo a través del espectro, solo a través del efecto Doppler. ¿Listo? De esta manera entonces podemos encontrar, pues, esencialmente cómo está rotando la galaxia, cómo está rotando todo el gas en la galaxia respecto al Sol. Y entonces se pueden hacer este tipo de mapas. Este es un mapa de un instrumento, un radiotelescopio que está en Canadá, que hizo un survey galáctico, o sea, miró una gran cantidad de espacio de región angular en la galaxia, de latitud galáctica, longitud galáctica, y adicionalmente está el otro eje que es velocidad, o sea, el espectro. Entonces, para ver esencialmente qué tanto material hay y con qué velocidad se está moviendo. Y lo que se va a encontrar, y eso se puede hacer con un radiotelescopio no muy complicado, no muy grande, que esté diseñado para ver la línea de 21 centímetros, 1420 MHz, no es tecnología de punta, se puede encontrar esta estructura de brazos, esta estructura espiral en la Vía Láctea. ¿Sí? Cada una de esas franjas amarillas corresponde a un brazo. Nosotros estamos en el brazo local. ¿Por qué lo llamamos el brazo local? Porque la velocidad de todo ese gas es cercana a cero. Después no encontramos nada y después encontramos el otro brazo, el brazo Perseo. ¿Sí? Y si miramos con más detalle hasta vemos el brazo externo, el brazo exterior de nuestra galaxia. Entonces nosotros lo que hacemos es que estamos mirando en ciertas regiones, cierta región del plano galáctico, y entonces vamos a encontrar nuestro brazo, el brazo de Perseo y más adelante el brazo externo. ¿Sí? Este es nuestro brazo de la galaxia, este es el brazo de Perseo y este es el brazo externo. ¿Sí? Cada uno de estos lo vamos a ver como un componente diferente porque tiene velocidades diferentes. Entonces podemos reconstruir la estructura de toda la galaxia solo con el efecto Doppler de la línea de 21 centímetros. Este fue el instrumento con el que se tomaron esos datos. Y bueno, por aquí dejamos hoy. La próxima clase entonces comenzamos ya con el tema de formación de planetas. O sea, ya nos vamos a escalas de distancia mucho más cortas, mucho más pequeñas, donde nos enfocamos más en cómo se están formando los planetas y qué condiciones químicas hay donde se están formando los planetas.